Amados hermanos, muy buenos días. Dios me los bendiga a todos. Qué alegría poder estar nuevamente en esta mañana tan hermosa que Dios nos permite disfrutar y contar con su presencia, con su amor, con su espíritu para poder compartir un día especial como lo es hoy la palabra de el Rey de Reyes. Amados hermanos, yo bendigo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús para que sea Él gobernando cada situación por la que pasamos, cada momento que tenemos, cada decisión, cada pensamiento, cada obra. Nos ponemos en esta hermosa mañana en pos de nuestro amado Señor para que Él bendiga todo lo que hagamos. Que este día y este inicio de semana sea prosperado en el nombre de nuestro amado Señor. Que todo lo que haga sea bendecido por Él. Qué alegría poder saber y poder contar con su presencia, con su amor, con su misericordia. Saber que no es porque nosotros lo hayamos amado primero, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Que tenemos la posibilidad de ser redimidos, de ser salvos, de contar con una esperanza en este mundo que tanto lo necesita. Por eso, Señor, ponemos todo lo que hagamos en tus manos y aceptamos que tú eres nuestro Rey, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor, que todo lo que nos ofrece este mundo no es nada comparado contigo, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les estaba diciendo, es para mí un gozo, la verdad, una gran alegría el poder estar acá, el poder compartir un poco de la porción de la palabra de nuestro amado Rey. Y como hemos venido realizándolo ya estos días, pues vamos a seguir con nuestro maravilloso estudio del Apocalipsis. Ya hemos acabado el primer capítulo, dimos una breve introducción respecto al libro del Apocalipsis también. Entonces es hora de continuar con nuestro estudio. Para el día de hoy, el Señor Jesús nos trae una palabra muy hermosa, de exhortación, pero también de edificación, porque Él quiere que seamos consolados con su palabra. Es por eso que esta palabra que Él nos trae es muy importante. Hoy comenzamos el estudio de las 7 iglesias, de las 7 cartas que el Señor Jesús le dijo a Juan que enviaran. Recordemos rápidamente que el Señor Jesús le dijo a Juan que escribiera ese mensaje del Apocalipsis, esa revelación que se le iba a dar a las 7 iglesias en Asia Menor. Esas 7 iglesias son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Estas iglesias representan, amados hermanos, a dos momentos de la iglesia. El primer momento es lo que estaban viviendo esas iglesias, puesto que representan un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, la primera iglesia que vamos a estudiar, que es la iglesia de Éfeso, la que hoy vamos a tener, representa el tiempo que sucedió desde Pentecostés hasta el segundo siglo de nuestra era, más o menos desde el año 30 después de Cristo hasta el año 170. Representa la iglesia. Ya vamos a ver y estudiar a profundidad por qué.
pero cada iglesia representa un periodo de tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, también representa las iglesias que estaban en ese momento. Estas 7 iglesias existieron, todavía queda algo de alguna de ellas, como les dije, se encontraban en Asia Menor y es un mensaje directo a ellas, pero que perduró en el tiempo. Entonces, para poder entender mejor, vamos a leer capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que corresponde a la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, amados hermanos, aquí podemos ver la descripción del Señor Jesús a esa primer iglesia, a la iglesia de Éfeso. Vamos a comenzar describiendo esta iglesia. Éfeso era una ciudad ubicada a unos 5 kilómetros del mar. Recordemos que estaban muy cerca al mar porque eran ciudades costeras. Las 7 ciudades eran ciudades costeras. Para poder llegar de Asia Menor al centro de Asia, al norte de Asia, se tenía que pasar por estas 7 iglesias. Era una ruta de comerciantes. Entonces, al ser una ruta de comercio, pues todos tenían que pasar por estas iglesias. De ahí digamos que la importancia de estas iglesias, puesto que Pablo en su recorrido, en todo lo que hizo en sus viajes misioneros, en los 3 viajes que hizo, pues estuvo por estas iglesias. Eh, es importante también entender que pues era una ciudad portuaria, ¿sí? Entonces, al ser una ciudad portuaria cerca al mar, pues era mucha la gente que transitaba por ahí. Esta ciudad tenía 4 rutas comerciales que pasaban pues por Éfeso, de tal modo que la ciudad pues era conocida como la puerta de entrada a toda Asia. También esta ciudad era centro de cultos paganos a dioses. Por ejemplo, allí adoraban a una diosa que se llama Artemisa, ¿sí? En griego Artemisa y en romano le decían Diana. Y pues la adoraban, tenían un templo y este templo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces aquí vemos que pues estas ciudades eran importantes y pues era necesario que la palabra llegara ahí
Pablo, en su afán pues, por poder sacar toda esa idolatría que había ahí, todo ese paganismo, Pablo ministró durante 3 años en Éfeso. Él fue el que instauró esa, esa iglesia. Después sirvieron ahí discípulos de él, como fue Timoteo, Tíquico, y también el apóstol Juan tomó el ministerio de esta iglesia. Cuando Juan se encontraba en Éfeso, ahí fue en el momento en que lo exiliaron a Patmos, a la isla de Patmos, y pues ya lo llevaron preso por predicar la palabra. El ministerio de Pablo, donde nos dice que él duró 3 años ahí en Éfeso, eso lo encontramos en Hechos, en el capítulo 20, exactamente en el versículo 31, pero todo el capítulo 20 nos explica cómo es que se desarrolló el ministerio de Pablo en Éfeso y en las ciudades aledañas en ese momento. Teniendo en cuenta que esto nos habla de los siglos primeros y segundos de nuestra era, los años 30 a los años 170, pues vemos el inicio de la iglesia. Esta es la iglesia naciente, ¿sí? Es la representación de cómo nació la iglesia y lo que tuvo que pasar la iglesia desde el año 30 hasta el año 170. ¿Por qué? Porque comenzamos viendo que el Señor empieza a describir lo que hizo esta iglesia. Antes de empezar a hablar sobre lo que hizo esta iglesia en este periodo de tiempo, debemos entender que en el versículo 1, cuando la palabra dice el que tiene 7 estrellas en su diestra, está hablando de Jesús, ¿sí? Y esas 7 estrellas en la diestra de la mano de Jesús representan a los pastores de cada iglesia, que el mensaje iba para la iglesia, pero en especial para los pastores, pues ellos eran los que guiaban, ¿sí? A las ovejitas, así como a nosotros. Nosotros somos ovejitas y hay un líder que en comunión con Dios, pues nos permite recibir de la palabra, nos permite recibir de las enseñanzas. Eso es lo que quiere decir las estrellas. Y cuando dice escribe al ángel de la iglesia, se refiere a ese pastor en particular. Las 7 estrellas son los 7 pastores y el ángel es el pastor de esa iglesia. Después dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya sabemos que los 7 candeleros hace referencia a la iglesia como tal. Entonces el pastor o los pastores vendrían a ser las 7 estrellas y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Listo? Después de eso, entonces, el Señor dice y describe a esta iglesia. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí hay algo muy importante. El Señor Jesús describe a esta iglesia de una forma muy importante. Miren, era una iglesia, la iglesia naciente fue una iglesia trabajadora, fue una iglesia perseverante, no toleraba las obras de los malvados, puesto que tenían supremamente fresquito la palabra de Dios, pues estaban siendo adoctrinados por los apóstoles, los mismos que caminaron con Jesús. Entonces no había opción de que la palabra se malinterpretara, puesto que era la palabra viva de Dios. Y dice, no admitían a los falsos apóstoles. Acá hay algo importante y es que desde que la iglesia nació, empezaron a nacer falsos apóstoles. Y digamos que en todo el Nuevo Testamento, en las cartas que los apóstoles escriben, vemos cómo ellos exhortan todos a poder identificar a los falsos apóstoles y a no dejarse engañar pues por estas personas que lo único que querían era destruir
el Evangelio, ¿sí? Entonces, por eso cuando dice los que se dicen ser apóstoles, pues la iglesia de Éfeso tenía que ejercer un discernimiento espiritual, ¿sí? Para saber cómo evaluar a los que afirmaban, pues decir que eran apóstoles, pero identificar que eso no era verdad. ¿Y cómo lo sabían? Pues con base en lo que estaban predicando, porque Pablo ya les había enseñado. Entonces, si venía alguien con un evangelio diferente, pues ya sabían que no venían de parte de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 del 20 al 21, el apóstol Pablo les dice, no menospreciéis las profecías. Y aquí viene la recomendación, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, eso nos manda hoy en día a hacer a nosotros también, en que siempre que no menospreciemos quien nos está enseñando, ¿sí? La palabra de Dios, la profecía, pero que también examinemos si lo que esta persona que está hablando viene de parte de Dios o no. Si lo que nos dicen sí corresponde. ¿Y cómo yo lo verifico? Con la palabra. No hay otra forma. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en la palabra si lo que esa persona nos está diciendo es verdad o no, para que no nos llenemos de malas doctrinas. Y ahorita vemos cómo también empezaron a entrar esas doctrinas por culpa de los falsos apóstoles y pues como las personas no estaban en comunión con Dios, se dejaron engañar. Desde el inicio de la iglesia ha sufrido esto. Esto no solo pasa ahorita, sino vemos cómo desde el inicio el diablo, Satanás, ha intentado destruir la iglesia. Entonces no pensemos que ahorita somos los únicos que hemos pasado por esto, no, ya estaba profetizado como lo acabamos de leer, pero debemos tener el discernimiento para saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Aquí también vamos a leer y dice, y los has hallado mentirosos. Entonces, todos estos falsos apóstoles son mentirosos, traen mentiras, malas enseñanzas. El versículo 3 también dice que esta iglesia dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, una iglesia constante, una iglesia fuerte que estaba, digamos que, bien cimentada en la palabra, pero aquí viene el regaño o la exhortación que hace el Señor Jesús. Y dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor, amados hermanos? Miren, el primer amor es lo más hermoso que tiene el creyente, porque identifica al creyente con Dios, con Jesús, nos lleva a tener una relación de amor, de misericordia hacia los demás, de no dejarnos llevar por el mundo, sino entender lo que Jesús hizo por nosotros. En Juan 14, del 21 al 23, Juan describe ese amor que debemos tener para con Dios. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En Primera de Corintios dice, capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema es que niega la fe. El Señor viene. Es importante entender que
Jesús no nos manda solamente a que cumplamos los mandamientos que estaban en la ley de Moisés, sino que cumplamos esos dos mandamientos que Él nos vino a traer. ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿estamos amando verdaderamente a Dios sobre todas las cosas? Ese es el primer amor. ¿Estamos buscándolo de madrugada, de día, de noche, buscando su presencia, buscando que Él sea el que tome las decisiones y no nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿O el que toma las decisiones soy yo? Porque si yo soy yo el que toma las decisiones, pues yo no tengo amor por Dios, porque Dios es el que las debe tomar. El primer amor es lo más hermoso, hermanos. Es el primer sentimiento que siente el cristiano cuando se convierte, cuando llega a los pies de Cristo, cuando sin ningún problema y sin ninguna vergüenza se postra a los pies de Él, llora sin importar que lo estén mirando o no, el que se levanta temprano y con amor busca de su presencia. Eso es lo que Él quiere que hoy hagamos nosotros, que busquemos su presencia, que volvamos ahí. No nos sirve de nada sabernos la Biblia de arriba abajo si yo con mis actos no demuestro que lo amo, que todo lo que hago es para Él, no para mí, puesto que Él tiene una recompensa para nosotros, pero también que si no volvemos al primer amor, en el versículo 5 dice que va a suceder. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, o sea, de dónde nos sacó el Señor, y arrepiéntete, o sea que estaban pecando, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces nos llama al arrepentimiento, nos llama a tener un cambio en nuestras vidas. Es muy importante que nos arrepintamos. ¿Y de qué nos debemos arrepentir? Bueno, cada uno en su corazoncito, en su intimidad con Él sabrá que estamos haciendo mal, pero de seguridad hoy nos llama a que cambiemos nuestras vidas. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Más adelante estudiaremos a profundidad los nicolaitas, pero digamos que los nicolaitas también afectaron la iglesia de Pérgamo porque los nicolaitas estaban basándose en doctrinas que no eran, en doctrinas como las de Balaam, en las que se basaban en participar de inmoralidades sexuales y tentar a la iglesia con pecados de laxivia, de adulterio, de fornicación. Esto es muy grave porque cuando dejamos entrar esto a nuestras vidas, el diablo entra y destruye y acaba con todo, porque el diablo, el enemigo, el adversario, vino a destruir, a matar y a mentir. Entonces, eso es lo que él hace. Y con esta doctrina de los nicolaitas, desafortunadamente estaba partiendo la iglesia. Desde sus inicios, ya Satanás, él nunca se ha quedado quieto. Es por eso que debemos estar muy preparados para poder combatirlo. Y fíjense bien que Dios, Jesús, dice que Él lo aborrece. Más adelante hablaremos un poquito más de los nicolaitas y qué representaron. El versículo 7 trae la promesa, amados hermanos, porque no solo es exhortación, al que permanezca con Él, Él le va a dar una recompensa. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan, hermanos, oigan, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es el que trae la vida eterna. Fue ese árbol que Adán y Eva no quisieron comer. Prefirieron comer del árbol de la ciencia, pero pudieron haber disfrutado del árbol de la vida.
y no haber caído. Pero bueno, ya sabemos la historia. Pero aquí el Señor nos promete que si nosotros vencimos, y digo vencimos porque es que Cristo ya venció al diablo en la cruz, si nosotros venciéremos a Satanás con fe, con amor, volviendo al primer amor, Él nos va a dar la recompensa. Entonces, amados hermanos, hoy el Señor nos llama a que volvamos al primer amor, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le entreguemos todo a Él, que está bien que guardemos la palabra, por supuesto, que sigamos sus obras, que sigamos los mandamientos, pero que también los pongamos por hecho, que no me sirve a mí nada conocer la palabra si yo no doy un testimonio puro y limpio de que Jesús entró en mi corazón y que por medio del Espíritu Santo me ha sido transformado. En el nombre de Cristo bendigo a cada hermano que está escuchando esta hermosa oración y agradezco a Cristo, al Rey Celestial, por permitirnos hacerlo. Hermanos, les deseo un muy buen día, que Dios los bendiga. Amén.